¿Será bíblico confesar los pecados? ¿Debemos confesar los pecados con un sacerdote? O como dice la doctrina protestante, ¿debemos simplemente confesarnos directamente con Dios, decirles los pecados directamente a Dios y así obtendremos la misericordia de Dios? Vamos a ver qué nos dice realmente la Biblia. Ya comenzamos. Para los que reciben por primera vez nuestro video, soy el Padre Eudis Medina y esto es ¿qué dice realmente la Biblia? Por eso te invito a suscribirte en mi canal Padre Eudis Medina. Suscríbete para que todos los días puedas recibir la notificación si le das a la campanita de cuando estemos comenzando a subir nuevos videos. Este tema que tenemos para hoy es sobre la confesión. ¿Es bíblico la confesión? ¿Debemos confesarnos? ¿Qué nos dice la Biblia? La doctrina protestante nos dice que no debemos confesarnos con un sacerdote pecador, con un hombre igual que nosotros, que debemos confesarnos directamente con Dios. Vamos a ver qué nos dice hoy la palabra de Dios. Quisiera comenzar con un texto bíblico del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo del 1 al 8. Vamos a escudriñar qué nos dice realmente la palabra de Dios, si en la tierra hay o no hay poder para perdonar pecados. Porque según la doctrina protestante, en la tierra no hay poder para perdonar pecado, que el único poder lo tiene Dios. Vamos a ver si Dios se reservó para sí ese poder o se lo dio a sus apóstoles para que ellos a su vez se lo dieran a sus sucesores, el de perdonar pecados. Vamos a comenzar con el Evangelio de Mateo, San Mateo, capítulo 9. Del versículo 1 en adelante. Dice así: Jesús subió a la barca, pasó a la otra orilla y llegó a su pueblo. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe que tenía, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí vemos cómo Jesús perdona los pecados de un paralítico. Los hombres le traen a este paralítico no para que Jesús le perdone los pecados, sino para que Jesús lo sane. Pero Jesús aprovecha la oportunidad para perdonar el pecado o los pecados que tiene este hombre, es decir, para sanarlo espiritualmente. Luego dice: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos escribas dijeron para sí: este está blasfemando. Jesús, sabiendo lo que pensaba, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestro interior? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Fíjense que el hecho de la confesión, del perdón de los pecados, es un problema muy fuerte para los protestantes que no lo quieren aceptar, que Dios dio el poder para perdonar pecados. Fíjense que dice la palabra de Dios que los escribas dijeron que esto era una blasfemia. Es decir, les incomoda el hecho del perdón de los pecados. Igual como pasa hoy en día con las sectas protestantes, les incomoda saber que Dios sí dio el poder para perdonar pecados, pero no se lo dio a cualquier persona. Cualquier hombre no tiene ese poder para perdonar pecados. Pero vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios. Dice: ¿por qué pensáis mal en vuestro interior? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados, dice entonces al paralítico. Fíjense, dice Jesús, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Jesús tiene el poder de perdonar los pecados. En eso sí estamos claros. Luego le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Ahora vamos a ver cómo la gente queda admirada por el hecho de que el Hijo del Hombre, que en este caso es Jesús,
perdona los pecados. Los protestantes podrán decir, sí, pero dice el Hijo del Hombre, no los hijos de los hombres. El Hijo del Hombre ciertamente es Jesús, es Dios, es el Señor. Pero fíjense lo que dice la gente. La gente al ver aquello temió y alabó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Porque a través de Jesús, Dios da ese poder a los hombres de perdonar pecado. Ahora vamos a darnos cuenta cómo recibieron los apóstoles ese poder de perdonar los pecados. Lo vemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21. Dice así: Jesús les dijo otra vez. Aquí estamos viendo cómo Jesús se aparece después de su crucifixión, se aparece a los discípulos y les dice, Jesús les dijo otra vez, la paz esté con ustedes. Luego les dice, como el Padre me envió, escuchen lo que dice el Señor, como el Padre me envió a mí, también yo los envío a ustedes. ¿A quiénes está enviando? A los discípulos, ¿sí? A sus seguidores. Y les dijo, dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos y les regaló el Espíritu Santo. Y les dijo, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. ¿A quién le dio el Señor el poder de perdonar los pecados? A los discípulos. Escuchen bien, dice, como el Padre me envió a mí, el Padre lo envía a él y él a su vez envía a sus discípulos a perdonar los pecados. Fíjense que en Mateo, en el Evangelio de Mateo que vimos hace un momento, en el capítulo 9 vemos cómo es Jesús personalmente quien perdona los pecados al paralítico. Ahora, después de la resurrección, vemos cómo Jesús envía a sus discípulos, les da a sus discípulos ese poder de perdonar los pecados. No lo recibe cualquier persona, no, lo recibe a quien el Señor le regala el don del Espíritu Santo. Es decir, aquel a quien el Señor llama para formar parte de sus discípulos, de sus ministros, y le dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Es decir, vemos cómo el Señor envía a sus discípulos a perdonar pecados. Ahora, la pregunta es, ¿será que un hombre tiene poder para perdonar los pecados? ¿Será que en la tierra hay poder para perdonar pecado o solamente le corresponde a Dios? Pues vemos según la Sagrada Escritura, según la Biblia, que sí hay poder porque Dios se lo dio a sus discípulos cuando les dijo, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Es decir, los discípulos recibieron del Maestro ese poder de perdonar los pecados. Ahora lo vamos a ver de una manera más detallada en la segunda epístola, a los Corintios. Vamos a ver cómo Pablo, quien es el autor de la carta, también ha recibido de parte de los apóstoles ese poder para perdonar pecados, ¿sí? Que ciertamente viene directamente del Señor, del Maestro, de Jesús. Dice en la segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18 en adelante, dice así, y todo proviene de Dios. Escuchen. Todo proviene de Dios. El hecho de perdonar pecados, ¿de dónde proviene? De Dios. ¿Que se lo dio a ciertas personas? Sí, en este caso, sus discípulos. Ahora, quien diga que no deben confesarse porque eso es mentira, que no hay que confesarse porque eso no está en la Biblia, eso no proviene de Dios, proviene del diablo, proviene del demonio. Y por eso el Señor dice claramente, cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le dice, ni los poderes del infierno podrán contra ella. Y fíjense que ¿cuáles son esos poderes del infierno que siempre están atacando la iglesia? Las sectas. ¿Por qué? Porque la iglesia católica está fundada en la palabra de Dios y no hace nada que no esté en la Sagrada Escritura. Y la confesión o ministerio de la reconciliación sí está en la Escritura. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18 en adelante dice, todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo.
Recuerden el Evangelio de Mateo, Cristo estaba reconciliando, Cristo estaba perdonando, y dice la palabra que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Nos confió el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? El de la confesión, el del perdón de los pecados. Dice Pablo, todo proviene de Dios que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. En efecto, Dios estaba reconciliando al mundo consigo por medio de Cristo. Recordemos, Cristo que vino a sanar, Cristo que vino a perdonar. Y como Él se iba, tenía que dejar eso en manos de ciertas personas. ¿En manos de quién las dejó? De los apóstoles. Ya lo vimos en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21. Jesús les dijo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Dice Pablo en la carta a los Corintios, en efecto, Dios estaba reconciliando al mundo consigo por medio de Cristo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres. Al tiempo que nos confiaba, dice Pablo, al tiempo que nos confiaba a nosotros la palabra de la reconciliación. El texto dice, no tomando en cuenta la transgresión de los hombres, al tiempo que nos confiaba la palabra de la reconciliación. Y luego añade Pablo algo muy importante, somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. Como si Dios mismo les estuviera exhortando por medio de nosotros. Fíjense cómo automáticamente la teoría de los protestantes de que debemos confesarnos directamente con Dios se cae. ¿Por qué? Porque déjenme decirle que en la palabra de Dios no encontramos un texto que diga que debemos confesarnos directamente con Dios. No. La palabra dice que debemos confesar de los unos a los otros y que ciertas personas recibieron el poder de perdonar los pecados. ¿Quiénes fueron? Los ministros del Señor. ¿Quiénes eran? Los discípulos, quienes a su vez se lo fueron transmitiendo de generación en generación hasta llegar al tiempo actual. Que no debemos confesarnos con un hombre porque un hombre es un pecador, que un sacerdote es un pecador que comete pecado. Déjenme leerles la carta a los Hebreos, la epístola a los Hebreos, capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice así: todo sumo sacerdote está tomado de entre los hombres y constituido en favor de la gente en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificio por los pecados. Escuchen, todo sumo sacerdote está tomado entre los hombres y constituido en favor de la gente en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificio por los pecados. Es capaz, dice el sacerdote, de comprender a ignorantes y extraviados, porque también él, el sacerdote, se halla envuelto en flaqueza, y a causa de la misma, es decir, de sus debilidades, debe ofrecer por sus propios pecados lo mismo que por los del pueblo. Y nadie puede arrogarse, escuche lo que dice la palabra de Dios, nadie puede arrogarse tal dignidad a no ser que sea llamado por Dios, como Aarón. Nadie puede otorgarse ni arrogarse tal dignidad, a no ser que sea llamado por Dios. Bien, queridos hermanos, vemos de una manera sencilla
con 4 citas bíblicas, cómo el Señor sí que dejó el poder en la tierra de perdonar los pecados. Por eso te invito a seguir escudriñando la palabra de Dios. Si este video te ha gustado, darle me gusta, compártelo, suscríbete y darle a la campanita para que recibas cada vez que estemos subiendo un nuevo video de formación. Porque esto es, ¿qué dice realmente la Biblia? Con el Padre Eudis Medina. Suscríbete en mi canal, Padre Eudis Medina. Dios te bendiga.